No solo las Olimpiadas son noticia por estos días en Brasil. La cita ecuménica no ha podido tapar el complejo momento político que atraviesa el gigante suramericano. A solo un paso de ser destituida, la presidenta Dilma Rousseff se someterá a un juicio final en medio de una feroz disputa por el poder encabezada por Michel Temer, el impopular mandatario interino cuyo rechazo se puso de manifiesto y de qué manera en la misma ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿No lo vieron? Bueno, les muestro. Así sonó el Maracaná. Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna. O presidente interino da República, Michel. Diferentes proyecciones señalan como muy probable que Rousseff sea condenada al final del impeachment, lo que le impediría ejercer cargos públicos por 8 años. La acusación, bueno, una aparente manipulación del presupuesto del gobierno para encubrir problemas fiscales. Encuestas recientes sugieren que 3 de cada 5 brasileños prefieren que se celebren nuevas elecciones antes de dejar como presidente a Temer, a quien le han bastado pocos meses para adoptar políticas conservadoras muy distantes del programa por el que votaron 54 millones de personas. Hoy en Mundo al Revés, Brasil en la mira. ¿Se viene un golpe olímpico? Mi nombre es Abraham Verduga. Así empezamos. No son pocos quienes coinciden en que el impeachment contra la presidenta Rousseff no es más que una estrategia jurídica promovida por el Parlamento para colocar punto y final a los más de 13 años de políticas progresistas en la nación. Entramos en materia. El análisis hoy lo obtenemos de Breno Altman, periodista y director del sitio web Opera Mundi, quien nos acompaña desde Río de Janeiro. Es difícil olvidar esa imagen del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pletórico de emoción al ganar la Plaza Olímpica para Río, en Copenhague en el año 2009. Bueno, se apreciaba un Lula feliz, acompañado también por un sonriente Michel Temer, destacando cómo Brasil salió del estatus de segunda clase y bueno, entró en el de primera y citaba al Banco Mundial para anticipar que su país sería la 5ª economía global en el año 2016. Río de Janeiro. Depois de muita festa, emocionado, o presidente Lula falou sobre a conquista. A retribuição ao povo maravilhoso do Rio de Janeiro. Algunas cosas han pasado desde aquel 2009, Breno. El escenario ha cambiado un poco para Brasil. Claro. Mira, creo que hubo cambios muy importantes en ese periodo. Yo haría un síntesis alrededor de dos puntos. Uno en la economía y otro en la política. En la economía lo que se ha pasado es que Brasil, después de reaccionar con bastante positividad a la crisis mundial de 2008-2009, en el principio de la nueva década, en 2011-2012, empezó a sentir los efectos de la crisis mundial, y eso se manifestó especialmente en la caída de los precios de los productos fundamentales que Brasil exporta, sean las commodities agrícolas, sean los productos minerales, como el minerio de hierro, por ejemplo, pero también eso se manifestó en una caída del valor potencial del presal. Cuando el presal es descubierto en Brasil, estamos con un barril de petróleo por arriba de los $100, y ahora el barril de petróleo está alrededor de los $40. O sea, entonces la crisis mundial afectó a Brasil. Pero también hubo, claro, un agotamiento de algunas herramientas internas que permitieran en el periodo anterior el rápido desarrollo del país y de su economía. O sea, durante años el gobierno Lula pudo poner plazas del Estado en un conjunto de programas sociales que permitían poner a la gente más pobre en el mercado. Estamos hablando de 35 o 40 millones de personas que fueron beneficiados por esos programas, ampliaron su renta, al ampliar su renta ampliaron sus compras, al ampliar sus compras
ampliaron la industria, con la industria fortalecida se ampliaba los empleos, se ampliaban los sueldos y eso generaba un ciclo virtuoso en la economía. Esas herramientas, con la caída de la economía internacional y con el normal agotamiento de la capacidad de poner gente nueva en el mercado, exigía cambios en el modelo económico, en el modelo de desarrollo liderado por el PT. O sea, la fase anterior se agotaba no porque no hubiera funcionado, sino porque había sido muy victoriosa, pero habría necesidad de un nuevo ciclo de reformas que lograsen, por una parte, ampliar la agenda del pueblo más pobre, por otro lado, ampliar la capacidad de inversiones del Estado. Entonces, ese agotamiento, en conjunto con la crisis internacional y también con errores económicos cometidos, a mi juicio, por el gobierno de Dilma, errores porque cuando se empezó la crisis se trató de poner más plata en las empresas a través de subsidios fiscales para que las empresas ampliasen sus inversiones y con eso se mantuviera el crecimiento de la economía, pero eso no funcionó porque las empresas recibieron esos subsidios y lo que hicieron fue poner más plata en sus bolsillos, ampliaron sus tasas de ganancia y no en la tasa de inversiones ni la tasa de empleo. O sea, entonces hubo cambios desfavorables en la economía y que llevaron finalmente a la presidenta Dilma en su segundo mandato a adoptar un programa de ajuste fiscal que tampoco ha funcionado y que ha fortalecido la tendencia a la recesión que tenía la economía, generando desempleo, pérdida de renta popular, caída de las inversiones públicas. Entonces, eso fue un cambio importante desde 2009. Hay un cambio político, que la alianza que sostenía el gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores, que era una alianza entre la izquierda y el centro, esa alianza se rompió, con el centro se reubicando en una alianza, en una coalición con la derecha, y con eso aislando a la izquierda el Partido de los Trabajadores, que perdió completamente gobernabilidad sobre el Parlamento y capacidad de gobernación incluso sobre el conjunto del Estado, y generando las condiciones que finalmente se llevaron al golpe de Estado que está en curso, el golpe parlamentario a través del impeachment, comandado por un ex aliado del PT, el entonces presidente del PMDB y vicepresidente de la República. El PMDB es el principal partido del centro, Michel Temer, que estaba en las conmemoraciones de 2009 cuando se decidió que el Río de Janeiro sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Bueno, esa foto ya no existe más, porque Michel Temer, como uno de los principales liderazgos del centro, se fue a la derecha, se articuló con la rosca conservadora, con las élites económicas, con los medios, con el empresariado, con los sectores hegemónicos del empresariado, una articulación que finalmente llevó el golpe de Estado que está en curso contra la presidenta Dilma. Dos cambios importantes y muy profundos en la historia del país. Sin duda, sin duda. Y bueno, lo que pasa en Brasil es un síntoma más de este fenómeno que se produce en mayor o menor grado en toda la región, Breno. Esa habilidad de la derecha o del sector conservador para capitalizar la crisis y surgir luego como una camuflada alternativa de cambio, ese tan promocionado cambio. Lo cierto es que el Senado ha dado otro paso para la destitución de Dilma Rousseff. Y bueno, el resultado demuestra que los que quieren sacar a la presidenta constitucional son más de los necesarios. Estamos hablando de 59 votos contra 21, es decir, 4 votos más de los sufragios requeridos. Hablemos de la acusación, Breno. La acusan a Rousseff de irregularidades fiscales, ¿no? Un delito que se denomina en Brasil crimen de responsabilidad. ¿Cuáles son los argumentos técnicos y jurídicos que sustentan esta grave denuncia? Mira, son dos mecanismos que hacen parte de su acusación. Dos mecanismos que se utilizan en Brasil desde que Cabral acá llegó con los portugueses hace más de 500 años. O sea, son mecanismos de la tradición administrativa en Brasil, utilizados por todos los presidentes después de la redemocratización
de la nueva Constitución en 1988. ¿Qué son esos mecanismos? Un mecanismo. Los programas sociales y algunos otros programas del país, incluso el programa de financiamiento de la agricultura, son pagos por los bancos públicos. ¿Está bien? El banco público paga esos programas y el gobierno reembolsa a los bancos públicos después de un tiempo. Eso es el común y corriente en la administración brasileña. Es un servicio que prestan los bancos. Los bancos no ponen su plata en eso. Pueden, en ciertas situaciones, avanzar la plata y el gobierno hace el reembolso después, o puede ser al revés. O sea, el gobierno, si ya tiene la plata para los programas, el gobierno adelanta la plata de los programas y los bancos hacen los pagos una semana, un mes, 2 meses después que recibieron la plata. Lo que importaba es que no podría haber, porque la ley lo prohíbe, que los bancos hiciesen préstamos al gobierno para que el gobierno pagara los programas que están en el presupuesto. Los bancos no pueden hacer eso. Hay una ley en Brasil que lo prohíbe. Pero no era de eso que se trataba. Lo que hacía la presidenta era, los bancos anticipaban esa plata como un servicio del gobierno. El gobierno ponía la plata en 1, 2, 3 meses después. Y eso se equilibraba con tasas de intereses que los bancos cobraban si hubiera retardo, o tasas de interés a favor del gobierno cuando el gobierno ponía la plata por anticipación. Pero la derecha ha buscado esa herramienta para decir, mira, el gobierno está así financiando con los bancos públicos, porque los bancos avanzaban la plata del programa agrícola, por ejemplo, por 1 mes o por 2 meses. Y eso evidentemente es una mentira, no tiene ninguna base técnica, porque eso siempre se ha hecho. Y segundo, no se caracteriza como un préstamo, es más bien una prestación de servicios de los bancos, anticipando o invirtiendo a posteriori del recibimiento plata del gobierno. El gobierno tiene esa plata en el presupuesto, no es con la plata de los bancos que se hace eso. El otro instrumento técnico es otra gran mentira. O sea, que son lo que acá se empezó a llamar de pedaladas fiscales. ¿Qué son esos? Es así, el gobierno acciona decretos que determinan créditos suplementarios a determinados programas. ¿Está bien? Esos créditos violaban, en un cierto momento estuvieron por arriba de la autorización que había hecho el Parlamento para todo el año de 2015. El gobierno tenía un techo de gastos para el año de 2015 y el gobierno aprobaba créditos sin pasar por el Parlamento, pero eso se podía hacer dentro del año, desde que el Congreso, cuando llegara el final del año, autorizara la ampliación de los gastos, como fue el caso en 2015. O sea, el gobierno lo que hacía era anticipar una ampliación del crédito que el Parlamento lo votaría. Si el Parlamento lo ejecutara, esa ampliación de los créditos, el gobierno tenía que hacer cortes al final del año para que sus gastos estuvieran dentro de la decisión parlamentaria. Este es otro mecanismo común y corriente. Incluso la Fiscalía General de la República ha dicho, eso no es crimen de responsabilidad, puede hasta ser una irregularidad administrativa que hay que rectificarla y no repetirla, pero no se trata de un crimen, ni una situación con los bancos ni la otra. O sea, entonces, lo que estoy tratando de explanar es que son 2 mecanismos falsificados que no constituyen motivo para crimen de responsabilidad, que son común y corriente en el país. Se den cuenta que este mecanismo de las pedaladas fiscales, 16 de los 27 gobiernos de provincia en Brasil lo hacen todos los años. Y nadie le está proponiendo el impeachment de más de la mitad de los gobernadores de Brasil, ¿no? Eso se trata, para sintetizar, eso se trata pura y sencillamente de un pretexto para derrumbar la presidente de un gobierno progresista, como se ha hecho otras tantas veces en Latinoamérica. Es decir, que no hay pruebas contundentes. ¿Estamos hablando, Breno, de un golpe parlamentario a la paraguaya? Sí, un golpe a la paraguaya, sin duda. Yo creo, y eso es importante que lo tengamos claro, que hubo un cambio de estrategia de las oligarquías y del imperialismo en Latinoamérica. Los golpes clásicos son muy costosos, políticamente muy costosos.
los golpes militares, que es lo que América Latina conoció en los años 60, 70 y 80. Son sangrientos, provocan reacción internacional, cierran las instituciones incluso para los movimientos de presión de las élites económicas, genera un costo político muy grande. Eso ha cambiado para un nuevo tipo de golpe de Estado. Los laboratorios para ese tipo de golpes fueron Honduras con el golpe y fue Paraguay. Y Brasil es donde ese modelo se aplica ahora con toda la fuerza. Yo creo, aunque no tenga todas las informaciones, que hubo un ensayo de algo semejante también en Ecuador, con Rafael Correa, cuando trataron de impulsionar aquella rebelión de la policía. Yo creo que se trataba de llegar a una situación, pero el gobierno tuvo la fuerza y el apoyo social para provocar un paso atrás de esos movimientos. Es que es el golpe parlamentario, el golpe del siglo XXI, es un golpe que aparentemente se lo hace respetando la Constitución, se lo hace a través de las instituciones, pero se lo hace a través de fraudes políticos, de fraudes jurídicos, como se pasó en Honduras y Paraguay y ahora en Brasil. Y lo que no se dice en los medios, por lo menos en los medios que nos informan por acá, es que 35 de los 81 senadores no deberían votar, Breno, ya que están en la lista de Odebrecht. Es decir, dentro de las personas que supuestamente recibieron este financiamiento ilegal de sus campañas, que aparentemente habrían recibido sobornos por parte de la mayor empresa constructora del país, cuyo heredero, por cierto, está preso y negocia un acuerdo de delación a cambio de reducción de su pena, Breno. Así es. O sea, de verdad, todo el sistema político brasileño está sumamente comprometido. O sea, porque en Brasil la ley que durante décadas vigió en nuestro sistema era una ley que permitía que las empresas donasen plata para las campañas electorales, casi sin límite, o sea, el límite era muy amplio. Y la misma ley prohibía, por ejemplo, que los sindicatos donasen plata. La plata venía de las empresas. Bueno, las empresas no ponen plata en campañas electorales por simpatía ideológica. El capital no tiene simpatía ideológica, el capital tiene intereses. Es claro que cuando uno abre la puerta para que la plata de las empresas financie el sistema político, financie la democracia, lo que nosotros vamos a tener es una puerta para la corrupción, vamos a tener una plata para la negociación de interés, y eso va a involucrar a todos los partidos, y va a involucrar seguro mucho más a la derecha que a la izquierda, que es lo que se pasa. O sea, la parte más grande, al revés de lo que trata de informar o de dejar en el aire la gran imprensa monopolista en Brasil, los partidos más involucrados con ese mecanismo de corrupción no son los partidos de izquierda, son los partidos de centro y de derecha, que tienen esos vínculos hace muchos años. Bueno, de los 59 tipos, de los 59 senadores que votaron favorablemente al juicio, que se haga el juicio del impeachment de la presidenta Dilma, de los 59, 35 están involucrados en algún tipo de acusación de plata podre de las empresas, de Odebrecht o de otras empresas. O sea, todo está bajo sospecha. Es una cosa muy complicada, muy rara, que esos senadores están involucrados en acusaciones de corrupción, deciden por el afastamiento de una presidenta contra la cual no hay ninguna acusación de corrupción. Es una cosa muy brasileña, una invención. Y bueno, lo cierto es que ni las propias Olimpiadas han logrado apaciguar este álgido momento político que se presenta en Brasil. De repente hemos presenciado cómo en algunos escenarios deportivos las barras se confunden con el Fora Temer, denotando ese grado de inconformidad que hay con el presidente interino.
¿Qué tan vinculado está Temer con la operación Lava Jato? Mira, la última acusación que salió sobre Temer aún no es una acusación oficial, es una acusación que está en la prensa basada en las denuncias, el acuerdo de la acción de Odebrecht. Michel Temer personalmente negoció 10 millones de reales, algo como 3.5 millones de dólares en 2014 para su partido, y lo recibió en plata podrida, en plata una sobre la otra, o sea, al contado. Se está involucrado, eso no se ha pasado jamás, que un presidente fuera acusado él mismo personalmente de participar de negociaciones de plata en vivo, como nosotros decimos acá, eso de recibir plata al contado para financiar campañas, es muy grave eso. Entonces, el tipo no tiene ninguna autoridad en una situación como esa, o sea, él es el capo del sistema podrido de Brasil. Él no es otra cosa sino el presidente del partido más involucrado con la corrupción en Brasil, y es el PMDB. Y sin irnos tan lejos, en el círculo más cercano, ¿no?, también encontramos algunas joyitas. Un ejemplo es su flamante canciller, José Serra, que bueno, es uno de los nombres más salpicados con la corrupción de Petrobras. Claro, Serra, Alckmin, Aécio, todos los grandes jefes de la derecha están con muchas acusaciones, involucrados con mucha plata podrida, involucrados también con negociaciones con corporaciones multinacionales, como usted ha bien recordado, que tratan de poner plata en sus campañas por muchas vías, de muchas maneras, de tal suerte que esos capos, esos jefes de la derecha, defienden los intereses de esas corporaciones multinacionales, en especial en lo que se dice respecto al petróleo. Desean acabar con el modelo estatal de control del presal para un modelo privado. Es un gran negocio. Breno, hablemos del juicio que se aproxima, ya ese gran juicio final, y sin querer darle el dramatismo bíblico a la expresión. ¿Qué posibilidades reales tiene la presidenta Rousseff de salir bien librada y de regresar al Palacio de Plan Alto? Pocas posibilidades, porque la derecha y el centro unidos tienen más de 2/3 del Senado, como tuvieron de la Cámara. O sea, la izquierda en Brasil, ni siquiera en sus mejores momentos, tuvo más que 25% de las sillas parlamentarias. O sea, eso, acá no se pasó lo que se pasó en el Ecuador, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, países en los cuales cuando la izquierda gana las elecciones presidenciales, gana también de alguna forma, en unos países más, otros menos, la mayoría parlamentaria. Acá no. Lula y Dilma, electos presidentes, no tenían mayoría parlamentaria de izquierda, jamás tuvieron más de un cuarto del Parlamento. Lograban tener una mayoría táctica, una mayoría favorable al gobierno, porque el centro estaba en alianza con la izquierda. Cuando el centro se pasó a la derecha, la izquierda no tiene 1/3 de los votos. Entonces, la situación que uno puede vislumbrar es una situación en la cual lo más probable es que el juicio lleve a la consolidación del golpe de Estado, lo que es muy grave, muy grave en la situación latinoamericana y en la historia del Brasil, que otra vez más estamos bajo una situación de ruptura constitucional. Cada vez se suman más voces. Repasaba antes de la entrevista las expresiones del senador estadounidense Bernie Sanders, quien condenaba ese proceso contra la presidenta Rousseff. Indicaba que parece un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, instaba al gobierno de Barack Obama a pedir que haya elecciones democráticas en Brasil para resolver la crisis. Ha dicho textualmente Sanders, lo voy a leer: el intento de alejar del poder a la presidenta Rousseff no es un juicio legal, sino político. Estados Unidos no puede quedarse en silencio mientras las instituciones democráticas de uno de nuestros aliados más importantes son socavadas. Y bueno, dicho eso, ha instado, como decía, a que la disputa se resuelva en elecciones democráticas. Hablemos de esa alternativa, Breno. Esa es la propuesta de Gleisi Hoffmann, que es la ex jefa de gabinete de Rousseff. Convocar un plebiscito para que se realicen elecciones anticipadas, elecciones generales para todos los cargos. ¿Qué tan factible es este escenario? Mira,
te digo una cosa, yo no creo en la viabilidad de ese plebiscito por una cuestión constitucional. La Constitución brasileña prohíbe que se convoque elecciones para el mismo año en el cual se aprueba su realización. O sea, si elecciones son aprobadas en 2016, por ejemplo, tiene que ocurrir en 2017. Ya no hay más tiempo hábil en ese año para un plebiscito. El plebiscito sería en 2017. Si el plebiscito por elecciones anticipadas es en 2017, las elecciones serían en 2018, que ya es la fecha para las elecciones presidenciales. Además de la inviabilidad constitucional, yo creo que eso, de alguna manera, más bien debilita que fortalece la defensa de la Constitución y del mandato de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, nosotros no podemos defender la Constitución y al mismo tiempo proponer algo que no está en la Constitución. Es decir, la anticipación de elecciones presidenciales viola la Constitución brasileña. O sea, no es una buena forma de hacer el enfrentamiento con la ruptura constitucional. O la otra cosa es, ¿para qué el pueblo, las fuerzas populares van a pelear con tanto vigor, con el máximo vigor que están tratando de hacer, para que se acabe el impeachment, para que la presidenta sea absuelta y vuelva al poder? Que su proposición principal va a ser, una vez en el poder, convocar un plebiscito que la saque del poder. Para mí no es una propuesta. Bueno, cuando uno está en una situación de crisis muy grave, y ese es el caso, siempre hay gente que cree que la salida está en alguna forma de magia, en alguna solución mágica que resuelva todos los problemas. Y yo no creo en soluciones mágicas. Sin embargo, eso significaría que habría que aguantar a Michel Temer hasta el año 2018. No, mírame, hay una cuestión. Si ellos logran consolidar el golpe, eso cambia de situación. Porque se consolida una ruptura de la Constitución, lo que aún no se ha pasado. Aún estamos en pelea en defensa de la Constitución. Estamos en pelea contra el golpe, estamos en pelea contra el impeachment. Bueno, si ellos logran consolidar el golpe en el juicio de la presidenta, bueno, estamos hablando de otra historia. En esa situación no se trata solamente de plebiscito, se trata de ser en alto y buen sonido que ese presidente es ilegítimo y que ese presidente es golpista y que ese presidente ha violado la Constitución. Entonces, me parece bastante bien que la consigna sea fuera Temer, como ya es el hábito en los estadios de Brasil y en las calles de nuestro país. Fuera Temer, directas ya, o sea, elecciones inmediatas para el presidente de la República, porque lo que está en el poder es un usurpador y un violador de la Constitución. Pero ahí es otro escenario. Mientras la presidenta aún tenga posibilidad de luchar por su mandato, me parece que la idea del plebiscito para anticipación de elecciones es una fantasía que debilita más bien que fortalece su campaña por la Constitución. Lo cierto es que el programa de Temer carece del apoyo de las urnas. Simplemente la gente no votó por él y sin embargo se ha producido todo un viraje en el modelo económico, una ruptura con esa propuesta por la que votaron 54 millones de brasileños, que no es una cifra menor. Hablemos de las huellas que va dejando Temer en el corto tiempo que va gobernando, Breno. ¿En qué se traduce ese cambio de modelo? Mira, son 4 puntos fundamentales que están en curso o que ellos están planificando para después de la consolidación del golpe con el impeachment. El eje fundamental es que la participación de los trabajadores en la renta nacional tiene que caer. Ese es el punto de unidad de la burguesía brasileña. Esa burguesía brasileña desea rebajar los sueldos y los gastos sociales para ampliar su tasa de ganancia, que ha sido rebajada en los últimos años porque los sueldos siguieron subiendo y con la crisis internacional y con la caída del mercado interno, sus recetas han caído. O sea, los trabajadores han ampliado su renta y la acumulación capitalista en Brasil ha sufrido en los últimos 2 años una caída de la tasa de ganancias. Bueno, entonces el programa de Michel Temer es un programa ultraliberal para ampliar la tasa de ganancias del empresariado en Brasil. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Rebajar los sueldos a través de medidas generadoras de desempleo y a través
de leyes que desregulamentan la organización laboral en Brasil, sacar derechos de los trabajadores, y sacar los derechos de los trabajadores, debilitando su situación en negociaciones con las empresas, permitiendo que las empresas a mediano y largo plazo puedan rebajar los sueldos en términos reales en algo como 10 o 15%, recuperando su tasa de ganancia. Lo segundo es garantizar que el Estado brasileño reduzca los costos, los programas sociales y amplíe su capacidad de mantener el pago de la deuda interna, de las elevadísimas tasas de interés de la deuda interna, y que puede incluso mantenerlas elevadas como están hoy. Hoy están como 7% de interés real en Brasil, por arriba de la inflación, porque la renta financiera es fundamental para los grandes grupos y para las grandes familias capitalistas en Brasil. El tercero punto es atraer capitales internacionales con programas radicales de privatizaciones, de concesiones, y que incluye venta de tierras para extranjeros, lo que estaba prohibido, y la privatización por partes, la privatización por etapas del petróleo. Entonces ese es otro mecanismo fundamental, ¿no? Es un programa que trata de fortalecer la margen, la ganancia de los grandes grupos capitalistas y rebajar y regredir las conquistas sociales de los trabajadores. Leí hace poco la historia de la atleta brasileña Rafaela Silva, que ha sido la primera en ganar el oro para su país en estas Olimpiadas. Nacida y crecida en la favela Ciudad de Dios. Y bueno, es una de las tantas deportistas que pudo practicar una disciplina gracias a la Bolsa Atleta, que fue un proyecto impulsado por Lula da Silva. Te hago esta referencia porque me gustaría que toquemos a la figura de este líder, este gran líder que se perfila como el candidato favorito para las elecciones del año 2018. ¿Cuán afectada está la imagen de Lula da Silva en este contexto? ¿Sigue siendo la apuesta del PT? Mira, claro que esa crisis económica, los ataques de sectores del Poder Judiciario y de la policía contra Lula, que hacen parte del golpe, esos sectores del Poder Judiciario, que tratan de poner en Lula una imagen mala de corrupción. O sea, es un ataque muy concentrado contra él, un ataque que jamás se ha visto semejante en la historia de Brasil. Aún así, él mantiene, como se ha registrado, él se mantiene como el candidato favorito para las elecciones presidenciales. Pero ojo, que esos sectores del Poder Judicial, esos sectores conservadores del Poder Judiciario y de la Policía Federal, tratan de poner Lula fuera del juego electoral. Acá en Brasil hay una ley que dice que un político condenado en 2 grados, en primera y segunda instancia, no puede concurrir a elecciones. Entonces lo que tratan de hacer es buscar un pretexto cualquier que sea para condenar Lula, ni que sea por 2 o 3 años, por cualquier cosa, por una cosita acá, otra cosita allá, no importa la mentira que lo inventen, para que él no pueda concurrir en 2018. Eso es parte del golpe. Yo diría hasta más que eso es el desecho del golpe de Estado. Es su acto final para consolidar el golpe en contra de las fuerzas progresistas y el PT en Brasil. Ahora te propongo que hablemos del rol de la prensa en todo este entramado. Yo me pregunto si son los medios la verdadera oposición, ¿no? ¿Cuánta incidencia tienen organizaciones como Globo en la vida política de Brasil? El gigante Google también ha sido señalado. En definitiva, ¿cómo influye la mediocracia en la selección de la información que se provee? Acá en Brasil muchísimo. Hace un par de años, una señora que era la presidente de la Asociación de los Medios de Comunicación en Brasil, dijo con todas las letras, con todos los detalles, que acá en Brasil, dijo ella, acá en Brasil no hay partidos de oposición, tenemos nosotros que ser esos partidos de oposición. O sea, la rosca conservadora casi es articulada por los medios de comunicación. Mira, en Brasil 6 familias controlan todo lo que se ve, que se lee y que se escucha en el país. Más del 75% de todo lo que se lee, escucha y ve en Brasil
son a través de medios controlados por 6 familias, no 10 ni 20, pero 6 familias en un país continental como Brasil. Y esas familias, esos medios, tienen un rol monopolista en la economía y tienen un rol decisivo en la batalla de información y de ideas en el país. Y esos medios se jugaron con todo y por todo para el derrumbe del gobierno de la presidenta Dilma y para el asesamiento del Partido de los Trabajadores del Poder, además de atacar imputamente la imagen del presidente Lula. Entonces acá el tema del monopolio de los medios y de su rol antidemocrático es un tema central. Y bueno, la democratización de la media, ¿no?, es una tarea pendiente de los gobiernos de Lula y de Dilma. ¿Consideras que fue un error de estrategia no haber discutido una ley de medios? Sí, un gran error, uno de los más grandes errores. Hacía parte de una comprensión, a mi juicio, de una estrategia equivocada, que funcionó mientras la economía caminaba bien para arriba, para el cielo azul de la prosperidad. Pero cuando empezó el momento de la escasez, que es normal en el capitalismo, cuando empezó el ciclo de la crisis económica y cuando la prosperidad fue reemplazada por la escasez y empezó una fuerte lucha redistributiva entre los grandes capitales y el pueblo, bueno, la estrategia basada en la creación de zonas de intersección, o lo que unos llaman de estrategia de conciliación de clases, esa estrategia se fue a la cresta, como dicen los chilenos, porque la burguesía reaccionó radicalizando la disputa política. La broma que un amigo mío cuenta es: en Brasil es el único país del mundo en que la lucha de clases no es de los pobres contra los ricos, pero de los ricos contra los pobres. O sea, los ricos empezaron la radicalización de la lucha de clases, y eso pegó de sorpresa el Partido de los Trabajadores de su liderazgo, que no se prepararon para ese momento porque creían que la posibilidad de la conciliación era una posibilidad eterna, y no quisieran poner los dedos en heridas más sensibles, como es el caso de los medios de comunicación. No quisieran transformar eso en una batalla patria o muerte en la sociedad brasileña, y eso fue, a mi juicio, un grave error. Finalmente, Breno, inquieta mucho el panorama general de la región, no solo de Brasil, donde se centra hoy la coyuntura. Me refiero a esa ola conservadora que golpeó antes en Argentina, esa ola que está pasando por Venezuela, la desestabilización que ha vivido Ecuador, Bolivia tampoco ha escapado de esto. En fin, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Cómo explicas ese auge de la derecha? Mira, lo que está en curso es claramente una contraofensiva conservadora de largo alcance. Pero esa contraofensiva es posible porque hay un agotamiento del ciclo de desarrollo comandado por los gobiernos progresistas. Y hay que estudiar eso. Y es un reto para las fuerzas progresistas estudiar las razones de ese agotamiento. Porque lo que esencialmente hicieron todos nuestros países bajo gobiernos progresistas, unos de forma más radical, otros de forma más moderada, fue poner la plata del Estado a favor de los pobres, con programas sociales y con programas de ampliación de la renta popular, poniendo en marcha la ampliación del mercado interno, y con la ampliación del mercado interno tratando de dinamizar la economía. Eso no fue suficiente. En un cierto momento se alcanzó los límites de eso, y esos límites tienen que ser superados por un nuevo programa de desarrollo, y ese nuevo programa de desarrollo es el reto que las fuerzas progresistas de la región no han reunido condiciones ni económicas ni políticas de llevarlos adelante, porque ese nuevo ciclo significa no tanto más una revolución del consumo y del mercado como los gobiernos progresistas le llevaron a cabo con los programas de redistribución de renta, más bien una revolución productiva, o sea, cambiar la forma como se produce mercancías y servicios en nuestro continente de tal suerte
que la planificación de las inversiones y la gestión de la economía sea capaz de garantizar nuevos avances sociales. Eso es un reto para las fuerzas progresistas de la región. Y el caso concreto de que las fuerzas progresistas están en el techo del ciclo anterior, del ciclo de desarrollo anterior, del principio del siglo hasta que tardó 15 años, desde la elección del presidente Chávez. El agotamiento de ese ciclo es el escenario en el cual las fuerzas conservadoras y el imperialismo organizan su contraofensiva. Breno Altman, gracias por tu análisis. Yo agradezco muchísimo la invitación y estoy a la orden de ustedes. Y bien, hay mucha tela que cortar aún sobre la situación en Brasil. Lo que sabemos por lo pronto es que a finales de este mes vamos a conocer el resultado del famoso impeachment. El tiempo lamentablemente se nos queda corto. Espero que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves en la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta entonces.